Muy buenos días, muchas gracias por permanecer con nosotros dentro de esta presentación de la colección titulada Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Es momento de dar inicio con la encuesta nacional de migración titulada Imaginarios de la migración internacional en México, una mirada a los que se van y a los que llegan. Para esto contamos con la presencia de nuestra moderadora, la maestra Maritza Rosales Reyes, del Instituto Belisario Domínguez. Asimismo, contamos con la presencia del autor de este tomo, de este libro, el maestro Agustín Morales Mena. Bien, señoras y señores, sin más preámbulo, yo cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la maestra Maritza Rosales Reyes, del Instituto Belisario Domínguez, para que nos brinde a todos una pequeña semblanza de nuestro ponente. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. En esta ocasión tengo el gusto de presentar uno de los volúmenes de este gran trabajo que hizo la UNAM y en particular el Instituto de Investigaciones Jurídicas para estudiar cuáles son las percepciones y el sentir de los mexicanos ante distintos temas y fenómenos. Nosotros consideramos que este trabajo es de vital importancia para cualquier persona que quiera tener un panorama amplio acerca de la situación política y social de México y seguramente va a servir para diseñar mejores políticas públicas de aquí en adelante. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al maestro Agustín Morales, que nos va a hablar acerca de uno de los volúmenes de esta colección que trata acerca de los temas de migración y en particular de los resultados de la Encuesta Nacional de Migración que se levantó en 2014 específicamente para realizar este trabajo. Entonces, nosotros consideramos también en el Instituto que es un tema de vital importancia, dada la historia del país en términos migratorios. Es un importante expulsor de migrantes, también receptor y sobre todo un país de gran importancia en términos de transición de migrantes. Entonces, el maestro Agustín Morales Mena es investigador del Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Problemas Sociales por la Universidad de Granada, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialista en Metodología de Ciencias Sociales, Migración, Derechos Humanos, Discriminación y Cultura Política. Recientemente participó en algunas investigaciones como el diagnóstico integral de la zona denominada Polígono de la Merced con miras a su revitalización económica y la reconstrucción del tejido social. PUEC UNAM, Racismo de Estado Contemporáneo, Inmigración en Estados Unidos. Ganó el premio CISAN a Mejor Tesis de Maestría y la encuesta Valores Universitarios de la UNAM, así como la encuesta nacional de Valores en Juventud, IMJUVE. Entonces, cedo la palabra al maestro Agustín. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Antes de comenzar con la presentación del libro, me gustaría hacer una breve introducción metodológica sobre cómo se recogieron esas encuestas por si algunos de ustedes no han presenciado otras presentaciones de estos libros. La idea general de la colección Los mexicanos vistos por sí mismos surgió a partir de esta idea general en las universidades siempre pensamos que los académicos son los que tienen que decir o analizar los grandes problemas nacionales. Sin embargo, pocas veces nos acercamos a ver cuáles son las percepciones de la población en general respecto a estos temas. A veces pensamos que la ciencia tiene la verdad, pero ¿cuál es la voz de la gente en cada uno de estos? ¿Cuáles son sus percepciones? Y en este sentido, la Encuesta Nacional de Migración es el primer instrumento que en México se levanta sobre el tema. Ha habido diversos esfuerzos, por ejemplo la CEMIFS o del CIDE, que han recogido, por ejemplo, las cuestiones sociodemográficas, le preguntan a migrantes, o las del CIDE que se enfocan en las relaciones internacionales, pero la Encuesta Nacional de Migración es el primer instrumento que recoge exclusivamente las distintas aristas del fenómeno en México. Aunque estos ejercicios ya se han realizado en otros países desde hace más de 40 años,
Es sorprendente que a México apenas haya sido en el año 2014. Sobre la metodología de las encuestas, cabe decir que fueron 30,000 casos de las 25 encuestas, en el caso, y cada una de 1,200 casos, con población de 15 años y más en vivienda. Esto es importante para cuando ustedes vean los resultados. También el momento, como mencionaba la maestra Rosales, el momento del levantamiento fue crucial, porque fue en noviembre del 2014, justamente 2 meses después de Ayotzinapa, cómo estaban los ánimos un poco más agitados. Y bueno, en términos generales, ese es como lo que quisiera decir de la metodología, y ustedes la pueden consultar en la página www.losmexicanos.unam.mx si quieren ver más detalles, pero por el tiempo no nos vamos a detener demasiado. El cuestionario, así como el libro, se divide en 4 aristas específicas. En primer lugar, se realizaron preguntas sobre las representaciones sobre la migración en México en general. Cuestiones como la frontera norte y sur, cómo las vemos, si hay algún estigma sobre los migrantes ilegales, mal llamados ilegales, cuestiones como qué pensamos sobre los migrantes en general. Posteriormente, en el segundo apartado del cuestionario, se vieron cuestiones sobre cómo vemos a los connacionales que viven en el exterior, es decir, las miradas a la inmigración mexicana, las remesas, qué extrañarían más si migraran. Ahorita vamos a ver los resultados. En el tercer punto, se desarrollaron las miradas a la inmigración en México, que aunque en cantidad son pocos, cada vez son más, y la tendencia es que bueno, además México es un país de transmigrantes también, entonces es importante recoger las percepciones de la gente en estos temas. Y finalmente, en el último capítulo y en el último apartado del cuestionario, se recogieron preguntas respecto a cómo ve la sociedad mexicana, o cuál es la postura de la sociedad mexicana ante estos flujos. ¿Qué debería hacer el gobierno ante la migración internacional? En el capítulo 1, miradas a la migración en México, comenzamos haciendo un breve contexto de la migración internacional. ¿Qué es lo que vemos? Que México y Estados Unidos conforman el mayor corredor migratorio del mundo. Estados Unidos es el país con más migrantes internacionales, 2 de cada 10 habitan ahí, y México es el segundo país con más emigrantes, de los cuales casi la totalidad, es decir, 13 millones, habitan en Estados Unidos, solo por debajo de la India, que tiene 14 millones. Es decir, México es un país expulsor de migrantes, aunque últimamente ya se habla de tasa cero, pero hablar de 13 millones de personas, estamos hablando casi del 10% de la población del país, lo cual es mucho. Es importante también entender que la migración en general internacional e interna involucra al 15% de la población de todo el planeta, pero solamente de migración internacional es el 3.2%, es decir, 232 millones de personas son migrantes internacionales. Esta gráfica no viene en el libro, pero es de una página que se llama The Global Flow of People, y la quise poner nada más para contextualizar que ya no podemos ver la migración internacional de una manera norte-sur, jerárquica, lineal. Antes había muchas teorías sobre las causas de la migración, que eran solo económicas. Ahora lo que vemos es que la migración no es solamente entre regiones, está yendo entre continentes. Por ejemplo, en México vemos cada vez más africanos o asiáticos transitando por México para llegar a Estados Unidos, a cubanos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que ya no es una manera lineal y simple de analizar la migración. Les recomiendo la página. Bueno, y hablando de teorías de la migración, no me voy a detener, pero básicamente en general Bauman, si bien hace un análisis un poco maniqueo de turistas versus vagabundos sobre la movilidad humana en la era de la globalización, lo que podemos ver es que los turistas, y leo textual, se desplazan porque el mundo a su alcance global es irresistiblemente atractivo. Los vagabundos lo hacen porque el mundo a su alcance local es insoportablemente inhóspito. Los turistas viajan porque quieren, los vagabundos porque no tienen otra elección soportable. ¿Qué nos está diciendo Bauman aquí? Pues básicamente que se está, en las últimas décadas, la división y la desigualdad en el mundo está creando disparidades en las estructuras de oportunidades que están forzando a la gente a buscar otras opciones, pero no solamente ya tiene que ver con cuestiones económicas, sino también de violencia, de inseguridad, desplazamientos territoriales. Y en este sentido, también hay un punto intermedio que en el libro lo llamamos migrantes sin lugar,
¿Qué involucran los migrantes sin lugar? Son estos migrantes que se quedan en el limbo, que son detenidos y encarcelados en sus centros de detención o cárceles, migrantes que no los dejan llegar, como a los sirios o a los centroamericanos, los detienen durante meses, a lo mejor están físicamente en un país, pero están aislados de la esfera pública. Y también los muertos y desaparecidos en el camino, porque a lo mejor nosotros sabemos que cada año mueren 400 personas en la frontera norte de los Estados Unidos, pero ¿cuántas fosas no se han encontrado a lo largo del país y cuántos cuerpos no se han contabilizado? Aquí el asunto es no ver a la migración como números, sino verlos como personas y la cuestión de la vida cotidiana de estas y sus familias. Y bueno, ahora sí ya entramos a la parte de los resultados de la encuesta nacional de migración. Una de las primeras preguntas, que es la más importante, era una pregunta abierta, es decir, una pregunta en la que la gente podía decir las 3 primeras palabras que asocian con migrante. La pregunta era específicamente, con la palabra maíz yo asocio comida, mercado y animales. Dígame usted 3 palabras que asocie con la palabra migrante. A partir de esto hicimos un índice de disponibilidad léxica y encontramos aquí las primeras 60 palabras con las que más asocian los mexicanos, y lo que vemos en general es 5 puntos. Está pobreza, desempleo, abandono, soledad, sin papeles, desierto, dinero, otro país. Aquí a lo mejor ustedes se pueden cansar si ven la lista porque está muy larga, pero haciendo un análisis, son 5 puntos específicos en los que los mexicanos asocian la migración o la palabra migrante. En primer lugar, pensamos en un migrante internacional, no un migrante interno. En segundo lugar, pensamos en un migrante irregular, no en un migrante regular, cuando los migrantes irregulares no son la mayoría, aunque se tiene esa idea. También es tangible el vínculo de los desequilibrios en las estructuras de oportunidades económicas y laborales que hay en México y Centroamérica, con el impulso al desplazamiento hacia otras latitudes, principalmente hacia Estados Unidos. También es importante entender, a partir de este análisis, que los entrevistados tienen muy presentes los riesgos a los que están expuestos los centroamericanos y los migrantes en tránsito por México, a partir del crimen organizado y las muertes en la frontera. Y finalmente, aunque no un asunto menor, es que asocian al migrante como una persona con sentimientos, con emociones, con vida cotidiana, con palabras como soledad, separación familiar, discriminación, pero también con oportunidades de cambio y esperanza. Aquí, por ejemplo, se preguntó, ¿para usted se justifica? Bueno, ustedes en la pantalla no lo ven, ¿verdad? Pero aquí yo les leo la pregunta porque está medio cortado. ¿Para usted se justifica o no se justifica migrar a otro país con papeles para buscar nuevas oportunidades? Lo que vemos es que 1 de cada 2 encuestados dice que sí se justifica migrar a otro país sin papeles para buscar nuevas oportunidades. Casarse con un extranjero para obtener su estancia legal en el país dice que sí se justifica 3 de cada 10. Dicen que no se justifica 4 de cada 10. Esta es una situación, por ejemplo, que se está dando cada vez más en Europa, en Estados Unidos e incluso en México, que las personas se están casando no necesariamente por vínculos emocionales, sino para que sus amigos o cercanos puedan estar legalmente en el país, ¿no? Ante la persecución institucional que muchas veces hay. ¿Qué es lo que vemos aquí después en esta pregunta? Se preguntó sobre las asociaciones que tienen los mexicanos con la frase migrante ilegal. Ningún migrante o ningún humano es ilegal, pero justamente lo que queríamos recoger era esta estigmatización que hay hacia esta población. ¿Cuáles son las palabras que más resaltan? Discriminación, pobreza, necesidad, trabajo, desempleo, sufrimiento, falta de oportunidades, inseguridad, peligro. Después quisimos hacer el mismo ejercicio, pero contrastando cuáles son las palabras que los mexicanos asocian con la frontera norte y sur del país, para ver estas diferencias que pueda haber. ¿Cuál es la conclusión general? Que nos las pasamos mirando al norte y no al sur. Asociamos menos palabras con la frontera sur que con la norte. Estas son las palabras que asociamos con la frontera norte: Tijuana, límites, muro, delincuencia, narcotráfico, muertes, migrantes, peligro, desierto, drogas, gringos, policías, trabajo, límite, corrupción, división. Y ahora quisiera que pongan atención en la pantalla para que vean cuál es la palabra que se asocia más con la frontera sur. Pobreza, límite. No vemos hacia el sur. Hay igual cuestiones como narcotráfico, inseguridad, delincuencia, la bestia, trata de personas, ilegales, maras. Todos estos listados ustedes los pueden tener acceso en la base de datos de la página
por si quieren hacer otros ejercicios. En términos generales, ¿qué es lo que vemos? Que con ambas fronteras lo vinculamos con la migración, pero sí es, como podemos ver en esta tabla, vinculamos mucho más la pobreza con la frontera sur que con la norte. Después se preguntó si estarían o no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas. Esta pregunta básicamente lo que recoge es el respeto, la tolerancia a distintos grupos. Es una pregunta réplica de la Encuesta Nacional de Discriminación de la ENADIS 2010 de CONAPRED. ¿Y qué es lo que vimos haciendo una comparación con la CONAPRED de 2010? Que hay un avance en el sentido de que la gente sabe qué contestar, que lo que es políticamente correcto contestar. En opinión pública, a esto le llamamos Social Desirability Bias, se traduce como sesgo de deseabilidad social, pero es medio desafortunada la traducción, pero básicamente es que tú en tu interacción con el encuestado, pues si te preguntan ¿cuántos libros leíste en el último mes? Pues si estás en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y le preguntas a tus alumnos, pues es mal visto que digas que leíste 0 o que leíste 1. Entonces, por el sesgo de deshabilidad social o el social disability bias, tú dices, no, pues sí leí 3, aunque sea mentira. Y luego por eso se equivocan cuando les piden los nombres de los libros. Bueno, lo que vemos en general es que los 3 grupos en los que más discriminamos los mexicanos son a las lesbianas, a los gays y a las personas con VIH-Sida, porque estarían menos dispuestos a que vivieran en su casa. Pero bueno, eso es un análisis nada más introductorio para ver nuestros procesos de integración. Después, esta es una pregunta que al menos yo no había visto en algún otro lado que se haya realizado en México, y es sobre confianza en las distintas nacionalidades que hay. Siempre vemos listados de confianza en las instituciones, pero confianza en las nacionalidades, ¿qué es lo que vimos? Teníamos nosotros la hipótesis de que obviamente en Estados Unidos, que los estadounidenses, los canadienses, íbamos a confiar más, y en los centroamericanos menos. Lo que nos sorprendió es que el rango o la diferencia entre unos y otros no es tan amplio. Aquí vemos, por ejemplo, el promedio en una escala de 0 al 10, en los canadienses confían 6.6 y en los salvadoreños 5.5. Es decir, no es tan amplio el espectro. Por ejemplo, haciendo una comparación con las instituciones, en la familia, en estos ejercicios suelen confiar en promedio 8, en el ejército 7 o en la iglesia. Son instituciones de alta confianza. Aquí te evalúan como si fueran en la escuela. También aquí es importante, porque luego también uno de los errores frecuentes en las encuestas es leerlas como si fueran verdades absolutas o pensar que la gente tiene referentes claros y precisos para hacer un análisis o un juicio de confianza. Y aquí lo vemos, por ejemplo, los iraníes fueron la nacionalidad con menor grado de confianza, con 5.3, creo que está medio cortado ahí en la pantalla, no sale, pero el asunto es que nosotros no tenemos necesariamente todos los elementos para hacer este juicio de confianza en las distintas nacionalidades, pero sí vemos que hay una clara estigmatización hacia los centroamericanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños, beliceños. Por ejemplo, los beliceños, ¿quién se acuerda de Belice en general, cuando es uno de nuestros países límite, nuestros países vecinos? Bueno, ahora entramos a la parte del capítulo 2, que es miradas a la inmigración mexicana. Una de estas preguntas, aquí solamente es un resumen de las preguntas, no están todas, ustedes lo pueden bajar la base de datos en la página. Se preguntó, si no viviera en México, ¿en qué otro país le gustaría vivir? ¿Qué es lo que vimos? Pues que en primer lugar, Estados Unidos, el 20% fue la mención. Esta es una pregunta abierta, espontánea. En segundo lugar, Canadá. En tercer lugar, Francia, España, Brasil, Alemania y Argentina. Y después, menciones muy dispersas. Después se preguntó, ¿ha vivido en otro país? 6% indicó que sí ha vivido en otro país. Después se preguntó, si pudiera, ¿se iría a vivir fuera de México? Aquí lo importante es ver que el 45%, es casi 1 de cada 2 encuestados, dijo que sí se iría a vivir fuera de México, si pudiera. 4 de cada 10 dijeron que no, pero es muy alto. Después se preguntó, ¿qué tan probable es que usted se vaya a vivir a otro país en los próximos 5 años? Y aquí ya es la diferencia, una cosa es que tú te quieras ir y otra cosa es que puedas irte. Entonces, muy probable solamente 3.5%, algo probable 14.6%. Después se preguntó, si usted decidiera vivir en otro país, ¿cuáles serían las 3 cosas que extrañaría más de México? Aquí lo interesante es que la comida le ganó a los amigos.
En primer lugar está la familia, obviamente, y hay menciones dispersas como ciudad, las fiestas, el idioma, clima, música, etc. Después se preguntó qué es lo que extrañaríamos menos del país. En primer lugar está la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. En segundo lugar, la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Y después otros elementos que también son importantes. Otra pregunta fue, ¿usted o su familia reciben dinero de familiares que trabajan fuera del país? Esto es importante hablando de las remesas, que es uno de los principales ingresos de nuestra nación. Incluso en algunos años ha estado por arriba del petróleo, cuando están los precios bajos. Se calcula que aproximadamente son 25,000 millones de dólares, fue en 2015. México es el cuarto país que más remesas recibe en el mundo. Y vemos que una cuarta parte sí recibe remesas del extranjero. También se preguntó si tienen algún amigo que vive en el extranjero y 3 de cada 10 dijeron que sí. ¿A qué queríamos llegar con estas preguntas? Pues básicamente a las redes de migrantes que se pueden tener en caso de que tú decidieras migrar. Y después se preguntó entonces, si usted decidiera migrar a otro país donde vive la gente que usted conoce, ¿qué tanto considera que lo apoyarían? Y vemos que casi el 57 o 59% dice que mucho o algo. Es decir, hay una importancia, hay un rol muy importante de las redes de migrantes o las redes de solidaridad que hay para migrar. Después se preguntó si usted estaría dispuesto a vivir fuera de México por amenazas del crimen organizado. 64% dijo que sí, por trabajo, 63% dijo que sí, por la inseguridad en México, el 60% dijo que sí. Sin documentos, 3 de cada 10 dijeron que sí estarían dispuestos a vivir. Otra pregunta fue, ¿usted cree que la migración mexicana a otros países afecta o no afecta a sus familias, a su salud física, a su salud mental, a México, a su comunidad o al país donde van? Lo que vemos es que lo que más afecta es a las familias, y 4 de cada 10 dicen que afecta a su salud física y 35% su salud mental. Después se preguntó cuál considera que es la principal causa por la que los mexicanos deciden cruzar a Estados Unidos, y aquí vemos que el 9 de cada 10 dicen que son por causas económicas y de trabajo. Y esto no es extraño, porque básicamente llevamos 3 décadas con crecimiento cero, considerando la inflación, y con una desigualdad que está creciendo constantemente. Ahorita, al final damos algunas cifras sobre esto. Después, en su opinión, ¿cuál es el principal beneficio que obtiene México por la migración mexicana a los Estados Unidos? La gente a lo mejor no tiene las lecturas, la teoría, pero sabe que las remesas es lo más importante. Aquí es donde se revalora la sabiduría de la gente, porque muchas veces es denostada por el mundo académico y esas burbujas que dicen que saben más que la gente. Y justamente esta encuesta lo que demuestra es que al menos en el tema de migración internacional, la gente es muy sensible por su historia, por su cultura, por sus redes familiares. Después se preguntó cuál es la principal desventaja, y 3 de cada 10 dijeron que ninguna, o no sabía 20%. Otra pregunta importante es, ¿qué tanto considera usted que se discrimina a los mexicanos en Estados Unidos? Y vemos que 9 de cada 10 consideran que se discrimina mucho o algo a los mexicanos en Estados Unidos. Y respecto a los trabajos que tienen, la mayoría considera que son difíciles, mal pagados y de esfuerzo físico. Después se preguntó, ¿usted cree que los mexicanos que viven en el extranjero deben tener los mismos derechos que los ciudadanos del país que habitan, más derechos que los ciudadanos del país que habitan o menos derechos que los ciudadanos del país que habitan? Y aquí lo que vemos es que 8 de cada 10 dicen que deben tener los mismos derechos de los ciudadanos que el país que habitan. Esta misma pregunta la replicamos en la tercera sección respecto a los extranjeros que habitan o transitan por México, y vimos que justamente es un porcentaje muy similar. 79% dijo que deberían de tener los extranjeros los mismos derechos. Pero después vamos a ver, aquí hay una cuestión importante a considerar, que en general los mexicanos somos muy abiertos, pero en lo particular ya cuando son cuestiones laborales, de impuestos, entonces comenzamos a no ser tan abiertos. Es decir, sabemos qué contestar o qué está bien contestar. Después se preguntó qué tan de acuerdo o en desacuerdo está en que los mexicanos que viven en el extranjero tengan derecho a tener servicios de salud, de educación, de trabajo, de familia, y la gran mayoría está de acuerdo en que tengan todos estos derechos, a llevar a su familia a vivir con ellos. La mayoría está de acuerdo que tengan estos derechos. Después se preguntó sobre adaptación, sobre integración,
Y la pregunta era, ¿usted considera que los mexicanos que se van a vivir a otros países deberían mantener y reforzar las costumbres mexicanas o deberían hacer un esfuerzo para adaptarse a la cultura e idioma de la sociedad a la que llegan? Lo que vemos es que 44% indicó que deben mantener y reforzar las costumbres mexicanas. Pero también hay una tercera parte que dice que deberían hacer un esfuerzo para adaptarse a la cultura e idioma de la sociedad a la que llegan. Y por ejemplo, hablando sobre la fuga de cerebros y cada vez los intercambios académicos que hay en México, se preguntó, cada vez más mexicanos deciden estudiar en el extranjero. ¿Usted considera que al terminar sus estudios deberían de quedarse en el país al que fueron para tener una mejor calidad de vida o deberían de regresar a México a aportar sus conocimientos y que CONACYT no les cobre? El 50% dijo que deberían de regresar a México a aportar sus conocimientos, pero 30%, que no es un porcentaje menor, dice que deberían de quedarse mejor a vivir donde hay mejor calidad de vida, en otros países. Ahora pasamos al capítulo 3, que son las miradas a la inmigración en México. Estas preguntas en general casi no se habían hecho porque hay muy poca inmigración. Básicamente es 1 millón de extranjeros los que habitan y unos cuantos cientos los que transitan por el país. Que no son pocos. Se preguntó, ¿en su día a día convive con extranjeros que viven en México? 82% dijo que no convive con extranjeros que viven en México. 14% dijo que sí convive con ellos. Y después se preguntó, ¿qué piensan sobre estos extranjeros que habitan en México? ¿Contribuyen a la economía? ¿Traen ideas innovadoras? ¿Quitan empleos a los mexicanos? ¿Sí o no? ¿Deberían pagar más impuestos? ¿Debilitan nuestras costumbres? ¿Generan inseguridad? Que son algunos elementos que están en la agenda respecto a los extranjeros en distintos países. Incluso aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México se estigmatizó a los colombianos porque decían, son los colombianos los que roban las casas. Pero luego nos quejamos cuando en Estados Unidos se estigmatizan a los mexicanos. Y nosotros estamos reproduciendo lo mismo. ¿Qué es lo que vemos? Que en general los mexicanos están de acuerdo en que contribuyen a la economía de México, que traen ideas innovadoras, también que quitan empleos a los mexicanos, y que deberían de pagar más impuestos. Es aquí donde hablamos de esa mezcla que hay en el país entre valores autoritarios, tradicionales y una sociedad más abierta y plural, porque no es un México, son muchos Méxicos diversos, complejos, y luego muchas veces en las encuestas lo que nos gusta es decir el porcentaje matón, y no se trata de eso. Con respecto a la cantidad de extranjeros que viven en México, ¿usted piensa que son demasiados, es una cantidad adecuada o son pocos? 2 de cada 10 no tienen ni idea de cuántos extranjeros hay en México. Dicen que son demasiados. Dicen que es una cantidad adecuada. 4 de cada 10 dicen que son pocos. 3 de cada 10. Que bueno, aquí también hay que tener en cuenta que es una encuesta con representatividad nacional, entonces en algunas poblaciones a lo mejor pensaron que sí eran demasiados en esos lugares, ¿no? Si van a Playa del Carmen, yo qué sé. En comparación con los mexicanos en general, para un extranjero que vive en México, ¿es más fácil, igual o más difícil? Aquí lo que vemos es que pensamos que los extranjeros nos quitan a nuestras novias y a nuestros novios. Para ellos es más fácil encontrar pareja. Pero en general están en unas condiciones equitativas. Algunos dicen que es más fácil para ellos encontrar trabajo, tener un trabajo con un buen sueldo, realizar trámites. Aquí, ojo, porque parece que estamos metiendo a todos los inmigrantes en una misma bolsa. En las siguientes preguntas, justamente lo que buscamos fue hacer esta diferencia de la procedencia de estos extranjeros en México. Y se preguntó, ¿qué tanto cree usted que se respetan en México los derechos de los extranjeros de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de África y Centroamérica? Y aquí es muy claro. Casi 8 de cada 10 dicen que se respetan mucho algo los derechos de los extranjeros de Estados Unidos. Y si lo comparan con Centroamérica, está en el último lugar. Aquí es clara no la influencia de los medios de comunicación, sino lo que realmente está sucediendo en el país. Porque si ustedes abren un periódico cualquier día, todos los días encontramos noticias respecto a migración. Y muchas son de cuestiones de tránsito. Después se preguntó, en general, ¿qué tanto considera que los mexicanos discriminan a los extranjeros que viven en el país? ¿Se acuerdan de la pregunta de los mexicanos en Estados Unidos? Este es como su espejo.
Mucho dijo 6.7%, algo 36.6%, poco 3 de cada 10 y nada una cuarta parte. Aquí lo que vemos es que está una opinión más o menos dividida, aunque se considera más que se les discrimina poco o nada. Pero aquí es otra pregunta, pues se les discrimina más bien, depende del país de donde provienen, porque no se les discrimina igual. Y después se preguntó de manera abierta, ¿a quiénes discriminamos más? ¿Quiénes discriminan más los mexicanos? Pues la gente dijo en un 10% guatemaltecos, dijo centroamericanos en general 8.7%, hondureños, africanos, salvadoreños, cubanos, chinos y así después ya menciones muy dispersas. Es claro esto, ¿no? Si discriminamos, pero discriminamos a los centroamericanos. Y después se preguntó, bueno, ¿y a qué extranjeros vemos con buenos ojos? Las respuestas son claras. El 40% dijo, así igual en mención espontánea, a los estadounidenses, 7.8% a los europeos y luego después ya nacionalidades específicas. Después se preguntó, ¿usted cree que los extranjeros que viven en México deben tener los mismos derechos que los mexicanos, menos derechos que los mexicanos o más derechos que los mexicanos? Es la pregunta que les comentaba hace rato. 80% dijo que deben tener los mismos derechos de los mexicanos. ¿Sí? ¿Cuáles? Y ya vemos que no es tan claro, aunque hay algunas cuestiones que son interesantes aquí. Por ejemplo, tener acceso a servicios de salud. Una parte importante dice que sí está de acuerdo. También educación pública, traer a su familia a vivir con ellos, a obtener un trabajo en las mismas condiciones que los mexicanos, a votar en elecciones locales. Esto está pasando aquí, hay que tomarlo con reserva, porque puede ser que incluso las personas encuestadas no todos entendieron lo que implica esto. Pero sí es interesante ver que casi 1 de cada 2 encuestados dijo que podrían votar en elecciones locales, como hacen algunos países de Europa los extranjeros que habitan ahí. Después se preguntó, ¿cuál considera que actualmente es el principal problema para los centroamericanos que cruzan al país para llegar a Estados Unidos? Y claramente es la inseguridad, la extorsión, el crimen organizado y la violencia, el riesgo de muerte o a su integridad física y la deportación. Finalmente, en el capítulo 4, que es Gobierno Mexicano e Inmigración Internacional, cuando ya comenzamos a aterrizar, aquí hemos visto cuestiones muy generales, pero ya en cosas del día a día, ¿qué debería hacer el gobierno? Y es donde el asunto se comienza a poner dividido y mucho más conservador. Y se preguntó sobre las distintas aristas de la migración. ¿Qué debería hacer el gobierno por la gente que tiene que salir a trabajar fuera del país? Claramente el 54% dijo que debe crear más empleos en México y 34.9% dijo negociar un acuerdo migratorio a otros países. ¿Y qué debería hacer el gobierno con los extranjeros que vienen a trabajar a México? Y aquí es donde dice 62.8%, es 6 de cada 10, controlar la migración de acuerdo a las necesidades del país, 16% dejar que entren todos los extranjeros que quieran venir, pero 15% también dijo que frenar la migración. Después se mencionaron algunas instituciones vinculadas al tema migratorio para ver si las conocían. En general lo que vemos es que no las conocen, pero si no conocen ni siquiera las otras, pues mucho menos las vinculadas a migración, y si confían o no. Lo que vemos es que conocen más a la patrulla fronteriza estadounidense que al Instituto Nacional de Migración, y desconfían en general del Instituto Nacional de Migración, de los agentes migratorios mexicanos y de la patrulla fronteriza estadounidense. La mejor imagen es del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Después se les preguntó si conocían algún programa de apoyo a migrantes del gobierno federal. Y vimos que 90% dijo que no, 7.9% dijo que sí. Y de ese 7.9% dijo que sí, muchos nos mintieron. Porque después les preguntamos, ¿sí los conoces? Pues dime cuál. Y entonces el programa paisano lo mencionó el 31% de este 7.9%, y en segunda mención fueron los albergues de la sociedad civil, que no son del gobierno federal, son esfuerzos desde la sociedad. Después se preguntó, cada año cerca de 400 personas que cruzan en la frontera con Estados Unidos pierden la vida. Dígame, ¿qué debe hacer el gobierno mexicano ante esta situación? Informar de los riesgos y dar provisiones a los que buscan cruzar la frontera, indicó 46%. Patrullar y establecer controles en los puntos de alto riesgo para evitar que traten de cruzar por ahí, mencionó 36.6%. Y patrullar toda la frontera para evitar que crucen Estados Unidos, 12%. Aquí lo que vemos es que la población sí tiene sensibilidad sobre estos temas.
¿Y qué debería hacer el gobierno con los migrantes indocumentados que vienen a México? ¿Deberían aumentar los controles fronterizos? Dice que sí, 56%, dice que no debería, solamente 11%. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Tener un programa de trabajadores temporales? 45% dice que sí, ya hay un programa de trabajadores temporales de todas maneras, pero deportarlos a su país de origen, dijo que sí debería 4 de cada 10, dijo que no deberían 2 de cada 10, que también es un porcentaje nada despreciable, y construir un muro en la frontera sur, indicó que sí debería hacerlo el 22.8%. Y luego estamos muy agitados porque Trump y la derecha norteamericana, bueno, de Estados Unidos, habla de esas cosas, pero también hay una ultraderecha en México importante. Dijo que no deberían construirlo, que eso es otra parte que también hay que considerar, 49%, es decir, 1 de cada 2. Después se preguntó si considera que el gobierno federal debe o no proteger el crimen organizado de los migrantes centroamericanos y de otros países que cruzan por México para llegar a Estados Unidos. 8 de cada 10 dice que sí deben protegerlos. Y es justamente lo que el gobierno no ha hecho. Los ha perseguido, los asegura, pero eso más bien los detiene, los priva de su libertad. Nada más que es como todo en México, ¿no? Lo mencionamos de otra manera para que no suene tan feo. Es la simulación el problema del país. Bueno, esa es la conclusión general de los mexicanos, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Bueno, mi conclusión, no de todos. Después se preguntó, ante el clima de inseguridad y de violencia, ¿usted considera que el gobierno federal tiene control sobre? Aquí hablando sobre, esta pregunta está vinculada con lo que se mencionaba mucho del Estado fallido. ¿Qué se supone que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la función principal del Estado? Proteger a los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que solamente el 13% piensa que el gobierno federal tiene control de todo el territorio nacional. De la mayor parte del territorio dice el 18%, y esto es lo escandaloso, que la gente dice que solamente tienen control de la mitad del territorio, una cuarta parte, y de una pequeña parte del territorio, una tercera parte. ¿Esto de qué nos habla? La gente tiene sensibilidad de estos temas, se siente insegura, porque luego nosotros vivimos en la burbuja de la Ciudad de México y luego dicen que aquí no está el crimen organizado y que hay control de todo, aunque luego encontramos cabezas por algunos lados y así, y lo niegan. Pero es claro este asunto que está perdiendo el control en muchas partes del territorio nacional. Y después finalmente se preguntó sobre estas cuestiones del voto de los mexicanos en el exterior, que desde 2006 pueden votar para presidente de la República y ya posteriormente en algunos estados para gobernadores. ¿Y qué es lo que piensa la gente? 46% señaló que es un gasto innecesario de recursos públicos, 30% dice que fortalece la democracia el voto de los mexicanos en el exterior. ¿Esto de qué nos habla? De nuestro talante todavía autoritario y poco democrático, porque si ustedes piensan la cantidad de mexicanos que hay en el exterior, 10 millones, y la mayoría en edad de votar, ellos podrían darle el vuelco a las elecciones. Pero ¿cuántos se registran para votar? En 2012, poco más de 200,000. Y bueno, ya para cerrar, nada más quisiera mencionar algunas conclusiones. Bueno, antes de las conclusiones les quiero recordar que en la página de los mexicanos está disponible el cuestionario de la Encuesta Nacional de Migración, las bases de datos, la descripción de las bases, las tablas de contingencia, la metodología y el libro. Es preferible que lo compren, pero está barato. Y bueno, para cerrar, quisiera mencionar algunas ideas muy generales. Primero, entender que los migrantes no son números, no son porcentajes, son personas. Es importante entender que en esta encuesta y en todas las encuestas de la colección conviven posturas conservadoras con posturas de una sociedad mexicana mucho más abierta y plural e igualitaria. Y hay un proceso de transición donde sí se ven diferencias, porque en cada una de estas preguntas ustedes pueden, en las tablas de contingencia, pueden ver las diferencias que hay en las respuestas por región del país, por edad, por escolaridad, por sexo, por ingreso, que eso es muy interesante. Algunas cosas vienen en el libro, pero por el análisis y el corto tiempo que se tuvo tampoco se hizo a toda su profundidad que se puede. Es importante entender que los mexicanos tienen un conocimiento amplio de la migración internacional por su contexto, por su historia y por su posición geográfica.
Hay una estigmatización hacia la migración irregular, ciertamente sí la hay, pero también hay un reconocimiento de los riesgos que involucran la migración en México por el crimen organizado y las muertes en la frontera. Los mexicanos, aunque perciben que se migra por necesidad, también perciben que se migra por la inseguridad y la violencia que hay en nuestra nación. También es importante mencionar que el mexicano no discrimina. Así, cuando tú les ¿y usted discrimina? No, nosotros no discriminamos. Los mexicanos, en general, no, ellos sí. Es como en la encuesta de corrupción de esta misma colección, cuando les preguntaban, ¿y usted ha cometido algún acto de corrupción en el último año? No, yo no. Pero ya cuando le comienza a hacer el listado, empiezan a parecer que sí. Y ya cuando le preguntan si los demás consideran que son corruptos, no, los demás sí son corruptos. Es esta negación, esta simulación en la que vivimos. También hay una mixofilia y una mixofobia, es decir, no tratamos igual a todos los extranjeros, depende de dónde vienen. Si ustedes están en un bar y un centroamericano los saca a bailar, las saca a bailar, y de repente, no sé, un francés las saca a bailar, ¿responde la gente igual? ¿No responda como usted, responde la gente igual? No. Aquí es importante finalmente cerrar y decir que es necesario. Es necesario desarrollar políticas que aprovechen el bono demográfico del país, porque se está perdiendo. Los jóvenes están saliendo y ya el bono ya se nos está yendo, está así como adiós, adiós, ya se va. ¿Y el gobierno qué está haciendo? Los ninis. Y no hay espacios. Nos quejamos de la inseguridad, de la violencia que hay en el país, que no hay condiciones de empleo, pero si llega el crimen organizado, les ofrece un poco de dinero que el gobierno no tiene, la gente no tiene dónde estudiar, pues es muy fácil para los jóvenes caer en situaciones del crimen organizado. Porque luego pensamos en el crimen organizado como si fuera el Chapo Guzmán o grandes cabezas, y no, es la gente en la vida cotidiana, sabe dónde venden las drogas, saben quién la compra, quién la distribuye, y es una gran hipocresía, porque, y aprovechando que estamos en el Senado, ¿por qué se tardan tanto en legislar cuestiones como la despenalización de la marihuana? Mientras en otros países, en Estados Unidos, que nos decía todo el tiempo durante décadas, no lo hagan, no lo vayan a hacer, ellos ya lo hicieron. Y es un super negocio, no son tontos. Es urgente también mirar al sur y garantizar el respeto a los derechos humanos mucho más allá del discurso, porque, bueno, no es un asunto en general de un problema de México. Nos encanta decir sí, el respeto a los derechos humanos y el Plan Frontera Sur, el respeto a los derechos humanos, y lo que queremos es cuidarlos, no deportarlos. Mentira. Lo que vemos es que el Estado sí está permeado, eso se ve en la encuesta de federalismo. Hay una pregunta respecto a si consideran que el crimen organizado ha permeado o no en las distintas esferas de la ciudad mexicana. Y básicamente mencionan desde la iglesia, las empresas, el gobierno, en todos lados está coludido el crimen organizado, desde la percepción de los mexicanos. Pero eso no es sorpresa, ¿verdad? Finalmente, hace 2 semanas salió una nota de San Fernando, Tamaulipas, no sé si alguien la vio en el Reforma, que el gobierno ya sabía que sí hubo agentes del Instituto Nacional de Migración vinculados con estas fosas. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que fue el Estado, ¿no? También, como en Ayotzinapa. Nada más que con que lo nieguen no es suficiente. Finalmente, falta promover también el conocimiento de las instituciones políticas y programas migratorios de la población en general. No los conocen, entonces no tienen acceso a ellos, y aquí es importante porque una parte grande de la sociedad mexicana, en cuestiones de remesas, grandes empresas están ordeñando las remesas, y el gobierno, sí, aunque sí hay algunos programas que están intentando no ordeñar tanto, hace falta que la gente las conozca. También entender que la migración internacional es multicausal, no es lineal, no es así de, no tengo oportunidades de trabajo, ya me voy. No es tan fácil, hay que verlo como un asunto complejo. Y entender que si bien estamos en una situación de desigualdad profunda en el país, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana para reducir esta desigualdad? ¿Cómo son nuestras relaciones
cotidianas de intercambios económicos en este sentido. Ustedes tienen en algún momento, así como decían, le regatean a los indígenas, pero no le regatean al Walmart. Y un ejemplo muy claro de la desigualdad que el país tenía aquí una cifra sobre que en 1976 se compraban, que actualmente se compran 6 kilos de tortilla con el salario mínimo, pero en el 76 se compraban 27 kilos, es decir, hemos perdido un 77% de la capacidad de compra con el salario mínimo. Pero un mejor ejemplo sucedió ahora que venía llegando y entré a uno de los sanitarios. Le pregunté a una de las señoras que hace la limpieza, ¿cuánto ganan al mes? Ganan 3,500 pesos al mes. ¿Cuánto gana un senador? Más de 100,000 pesos, más de 124, porque además ahí no está muy claro, porque también depende de sus dietas, unos dicen más de 150,000. Ese es el mejor ejemplo de la desigualdad que hay en el país, y nuestras instituciones, donde dice la patria es primero, están reproduciendo estas desigualdades. Y finalmente, para cerrar, estamos hablando de que es necesario combatir la corrupción en el Instituto Nacional de Migración. Y esta corrupción está así como transversal en todo el instituto. Tampoco es que todos sean malos o buenos, no lo queremos ver maniqueamente, no se trata de eso. Pero ¿qué hace el gobierno, qué hace nuestras instituciones al respecto? Están regateando la ley 3 de 3, no quieren ir a periodo extraordinario porque ya quieren ir de vacaciones. Y desde aquí, pues, aunque sé que no debería de decirlo, pero los invitamos a que se pongan a hacer su trabajo, porque luego mencionaban en la primera intervención de esta colección, es que no confían en los senadores, no confían en los diputados, pero cuando vienen estas cuestiones de corrupción, no hacen lo que tienen que hacer, y la verdad se están viendo súper mal, muy cortos de miras. Y ese es el problema del país, la simulación. De mi parte es todo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al maestro Agustín Morales. Creo que todos podemos coincidir que es un trabajo que nos deja muchos temas en donde profundizar. A mí, yo con lo que me quedo es que como que da luz a dos de los principales problemas que preocupan a los mexicanos, que es la inseguridad y la pobreza, pero también de esa dualidad que tenemos como mexicanos de sí, somos abiertos, sensibles y comprensivos, pero por otro lado somos pues discriminadores y a veces demasiado conservadores. Entonces, si les parece bien, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si pueden presentarse de favor y decir de dónde nos visitan. ¿No hay micrófono por ahí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Kenia Enríquez y soy estudiante de la Facultad de Derecho y también participo en la Defensoría de Derechos de Migrantes. A mí me llamó mucho la atención la parte que se mencionaba de hacer una diferencia entre quiénes son los extranjeros, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, como ya se mencionaba, hablar de un europeo, de un estadounidense, hablar de alguna persona que venía de Centroamérica. Y en cuanto a eso, yo creo que es importante, no sé, bueno, felicitarlos por la encuesta, porque en realidad creo que en sí abarca muchos aspectos que antes no estaban en la EMIF y en otras encuestas, pero a mí me llama mucho la atención la relación que existe en cuanto a las prohibiciones y a la resistencia tal vez de la población a las oportunidades de trabajo de personas extranjeras y el vínculo con la última reforma que se hizo a la Ley de Migración, porque precisamente la última reforma que se hizo a la Ley de Migración lo que hizo fue hacer mucho más difícil que una persona extranjera, migrante, pueda regularizarse en el tema laboral. Entonces, a mí me llama la atención cómo tal vez se puede ver esta resistencia a que una persona extranjera tenga una oportunidad de trabajo con respecto a lo que ofrece la ley de migración, ¿no? Entonces yo me quedo con esa duda, no sé si tal vez se podría hablar un poco sobre ese aspecto y pues sí quedo la verdad muy
muy entusiasmada a ver más sobre el trabajo. Gracias. Buenos días, yo soy Roberto del Servicio Jesuita Migrantes y pues solamente ratificar tu postura frente a los eufemismos del gobierno y esto de los centros de detención y de prevención a migrantes. Bueno, pues nosotros trabajamos directamente con ellos y ciertamente son centros de detención. Y también pues felicitar por la encuesta y pues corrobora también un poquito la visión que teníamos sobre esa dualidad que tenemos los mexicanos, ¿no? Por un lado el ser abiertos, pero por el otro lado pues estar como un poco asilvos frente a los hondureños. Me parecía muy curioso que las dos nacionalidades principales son hondureños, salvadoreños, son las más estigmatizadas y criminalizadas, y nosotros tenemos una red de documentación precisamente y son las principales nacionalidades que transitan por México, ¿no? También no sé si habrá algo respecto a migración interna, alguna encuesta o algún trabajo respecto a migración interna del país. Y pues bueno, esa sería como la pregunta y el comentario. Gracias. Gracias. Buenos días, nuevamente, mi nombre es Ernesto Valdivieso, me dedico a la consultoría independiente. Maestro Agustín, gracias por tus aportaciones en esta disciplina. Existen otros estudios de otros pensadores sociales que han concluido que existe una crisis global migratoria. Se refieren a la crisis migratoria de los refugiados sirios, de la crisis humanitaria del Mediterráneo, de la crisis migratoria de los centroamericanos y de nuestros mexicanos, ¿sí? Dicen que sufren, como tú lo acabas de presentar, sufren hambre, violencia, todo. Y todavía dice, en el paso, en el trayecto y a la llegada, dice, de los lugares de destino, sufren mallas, muros, violencia, cuerpos policíacos, ¿sí? Ellos definen que efectivamente hay una crisis global migratoria. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál sería tu opinión? Pero otros pensadores sociales dicen que es un mal necesario, como dicen, ¿no?, verlo por el área de la oportunidad, hablando de nuestros migrantes mexicanos, como tú lo acabas de decir en tu exposición, que representa las remesas, hablando del punto económico financiero, importante para el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál sería tu impresión con respecto a esa crisis global migratoria? Gracias. Gracias. Finalizamos con esta pregunta. Hola Agustín, un gusto verte. Dos preguntas, una más como personal. De todas las hipótesis que se plantearon al principio, ¿cuál fue la respuesta que arrojó la encuesta que más te sorprendió? Y en segundo lugar, el tema de la desigualdad permea por todos lados, económica, social, creo que la encuesta lo deja muy claro, y eso refleja mucho las actitudes, comportamientos de los mexicanos en relación con la migración, tanto la que recibimos como la que mandamos. Pero el tema de la desigualdad política, me sorprendió mucho el tema de que los mexicanos sí perciben que los extranjeros pudieran participar en procesos electorales locales. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que este tema puede ir avanzando independientemente del tema estadístico como para que pudiera también incorporarse a la agenda legislativa? Porque a mí me parece que es un tema también de desigualdad política que nos deberíamos tomar más en serio. Gracias por tus respuestas. Tenemos dos preguntas más. Pasamos el micrófono y después contestamos. Sí. De acuerdo. Hola, soy Rosa Marta Loría, de Corresponsabilidad Social Mexicana, presidenta de una asociación civil que se dedica a atender la migración forzada como antesala de la trata, explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes. Respecto a lo que presentaron, bueno, primero felicidades, y segundo es un poco triste ver el desinterés quizá de la propia sociedad en el tema, más que es origen, la violencia es origen y consecuencia en el tema migratorio. Quería yo preguntarles si consideraron dos
dos aspectos. Uno, la discriminación que existe hacia la inmigración, o sea, la migración interna, ¿no? Porque existe una alta discriminación y también maltrato y violación a derechos humanos de nuestros propios inmigrantes. Y si consideraron algunos aspectos sobre el tema de la violación de derechos de niñas, niños y adolescentes en la privación de la libertad. Gracias. Finalizamos con esta pregunta. Bueno, mi nombre es Brenda Hidalgo Lugo, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues muchas felicidades por esta actividad, esta labor. Y pues como bien se dijo, sabemos que hay una herencia autoritaria aquí en el país, en México, y se habla de que pues una alternativa es crear políticas y todo, pero dentro de esta cuestión, o sea, sabemos que el tema es la cultura. Entonces mi pregunta va ligada a, en sí, ¿qué se debe de hacer o qué se propondría hacer para, tal vez no eliminar, pero sí concientizar o erradicar hasta cierto punto esta problemática de pensamiento autoritario y también de ultraderecha en contra de la cuestión de migración? Gracias. Bueno, son muchas preguntas, intenté escribir todo lo que dijeron, pero vamos a ver qué sale. La primera pregunta, la diferencia entre los extranjeros y la ley de migración para dar más trabajo, lo que vemos, al menos en general, ya no criminalizar la migración como estaba antes, la migración irregular en la Ley Federal de Población. Eso ya fue un avance de 2008. Y después, con la Ley de Migración de 2011, lo que sucedió es que sí hay todavía mucho que avanzar en el ámbito del trabajo para los extranjeros. Hay muchas trabas legales, pero yo creo que en general es una ley muy generosa. El asunto de esta ley es la aplicación, como en México. El problema no son las leyes, el problema es quién las lleva a cabo. Va a ser un proceso largo de transición para asimilar esta ley de migración y esperemos que en algún momento sí se pueda dar mayor apertura en estos ámbitos en el aspecto laboral para las personas extranjeras en México, porque sí hay muchas acotaciones y no siempre es el trato el más fácil, el más ameno para ellos. Después de la pregunta de Roberto sobre la migración interna, fue una de las discusiones que se dio al inicio, si dividíamos la encuesta en migración internacional y migración interna. Finalmente decidimos abordarnos y enfocarnos solamente en la migración internacional, porque nunca se había hecho una encuesta específicamente de migración internacional en México y sí hay algunos esfuerzos de migración interna que se han realizado ya. A la pregunta de Ernesto respecto a la crisis global de las migraciones, en lo personal no creo que sea una crisis de las migraciones en general, creo que es una crisis en distintos ámbitos. Una crisis económica que obviamente tiene que afectar las cuestiones de las causas por qué se impulsan las expulsiones en la migración. Hay una crisis en la cuestión de invasión de territorios y expulsión de personas. Y eso lo vemos lo decía Saskia Sassen hace unas semanas que vino a México. Las grandes poderes económicos están apoderando de los centros urbanos de Nueva York, de la Ciudad de México, y eso también es un desplazamiento forzado, porque las familias que tradicionalmente vivían en algunos lugares, no solo en las ciudades y en lugares rurales, así como con las mineras que también han desplazado a mucha población en México. En general, lo que podría decir, más que una crisis migratoria, hay una hipocresía organizada en términos de Krasner. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hablamos de derechos humanos, todos hablamos de democracia, pero nuestra democracia va con unas bombas, nuestra democracia o nuestros derechos humanos va en convenciones que México firma todos los tratados internacionales, pero ¿de qué sirve que los firme si no los cumple? ¿De qué sirve y bueno, se ha servido mucho la reforma en derechos humanos que se hizo también hace poco, pero el asunto pues no es el asunto que esté escrito ahí, el asunto es que se ejerza y que se lleven a cabo estas leyes. Después, a la pregunta de Omar, ¿qué fue lo que más sorprendió? Bueno, sorprendieron muchas cosas, por ejemplo, lo del voto. Yo considero que en este sentido, a lo mejor no toda la gente entendió con precisión lo que implica el voto de los extranjeros en elecciones locales, pero sí es
un indicador importante a tomar en cuenta, sobre todo si México quiere dar una cara de apertura, sobre todo si nosotros estamos todo el tiempo comparándonos con Estados Unidos y de que violan nuestros derechos y de los mexicanos en Estados Unidos, de que no se les respetan, de que hay un acoso institucional, pero luego nosotros reproducimos lo mismo con los centroamericanos. Y lo que está haciendo México en el sur también es un acoso que no tiene nada más que ver con México, sino es un acoso que también está vinculado a favorecer los intereses de los Estados Unidos. El Plan Mérida, lo que antes el Plan Puebla-Panamá. Después, respecto a la pregunta de Rosa de la migración forzada, de la migración interna, bueno, ya lo dijimos, no hubo preguntas al respecto, pero sí hay una pregunta de niñas, niños y adolescentes, y esa no la puse aquí, pero porque hay muchas preguntas que no están, pero se preguntó qué debería hacer el gobierno ante los flujos de los menores que no están acompañados. Y hay una mención dispersa en distintos aspectos, desde que el gobierno debería de darles asistencia, debería de darles asilo, se debería de cuidarlos y protegerlos. Luego pues les puedo pasar esa pregunta, porque no me acuerdo exactamente de los porcentajes es al final del cuestionario. Y finalmente, ¿qué deberíamos de hacer con esta herencia autoritaria y estos cambios culturales? Bueno, la cultura siempre está cambiando, y la herencia autoritaria yo creo que son ciclos, y siempre las sociedades se mueven entre estos flujos más autoritarios y más abiertos, más liberales, pero sí es necesario sensibilizar a la población, y tampoco hay que ver a las cuestiones de derecha e izquierda como si fuéramos amigos o enemigos. Hay que entender que todos estamos en una sociedad y que tenemos que interactuar. No se trata de reducir a los grupos que piensan diferente a nosotros, porque justamente caeríamos en lo mismo. El asunto es como comprenderlos e interactuar. Yo tengo muchos amigos que piensan de esa manera, bueno, no muchos, algunos, bueno, muy pocos, pero es muy interesante dialogar con ellos, no es un asunto de negarlo nada más porque tiene una postura u otra. Y es importante sensibilizarnos y sensibilizar poco a poco a la sociedad mexicana, porque el cambio es inevitable. El asunto es nosotros como sociedad qué dirección le vamos a dar. Bueno, si no hay más, ya todo. Bueno, muchas gracias a todos y en especial al maestro Agustín Morales, y felicidades. Muchas gracias.